Ya estamos de vuelta en Viva la Mañana, señores, y como siempre tenemos invitados estelares, profesor, que causan la diferencia en este proceso que llevamos de entretener a la familia dominicana y sobre todo pues dejarle un contenido de alto valor en cuanto el acompañamiento a todo lo que es la comunidad educativa. Hoy tenemos una invitada la cual va a hablar, va a profundizar sobre esa inteligencia emocional que es necesaria en los entornos educativos, profesor. Así mismo es, nosotros privilegiados de tenerlas acá, tenerla ella acá y entonces vamos a iniciar nuestro conversatorio. eh, ¿Qué importancia tiene en los ámbitos educativos esta disciplina que es la inteligencia Para emocional? entrar con esa pregunta, profesor, Sí. debemos decir que estamos acompañados de Maylen Sánchez, la cual es una coach profesional. Maylen le hemos visto en redes sociales con ese contenido tan hermoso que no nos podemos perder en estos entornos educativos con estos tips que ella va a proporcionar en el día de hoy. Buenos días. Buenos días y Eh, gracias por la invitación. Muchas gracias, un placer para mí estar con ustedes. Sí. Bien, entonces retomamos esa inquietud de la importancia que tiene en el entorno educativo la inteligencia emocional, que casi siempre decimos, "Ay, no tiene inteligencia emocional a cualquier persona", y le ponemos ese marbete. Así es, así es. Bueno, importancia no solamente en el aspecto educativo. Como personas es necesario nosotros trabajar intencionalmente, poder potenciar esas habilidades de inteligencia emocional, que todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que hay que ponerlo en conciencia y ponerlo en práctica con esas habilidades, con el día a día. Pero en el ámbito educativo es una forma o que tiene que estar incluido dentro de la educación, y gracias a Dios el sistema educativo ha ido cambiando, ¿verdad? Porque nosotros, como aprendimos nosotros, ¿verdad? Los más viejitos, a nosotros nunca se nos dio ninguna clase ni se nos hablaba de lo que era la inteligencia emocional. Hoy día ya es utilizado en la educación lo que es la inteligencia emocional. Y sí, es muy importante porque la emoción es parte de nuestra vida, como es cualquiera de nuestros órganos, ¿verdad? Yo digo, si tienes corazón, tienes emociones. Maylen, entonces vamos a empezar, como dicen, por el Por el principio. principio. ¿Qué es para ti la inteligencia emocional? ¿Cómo se pudiera definir esto? Inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de entender nuestros estados emocionales y entender los estados emocionales de los demás. Pero hay una diferencia. Cuando yo entiendo mis estados emocionales, yo también puedo gestionarlos, puedo trabajar con ellos y puedo utilizar mi emoción para una acción de valor o una acción de bienestar. Quiere decir que en el entorno educativo, tanto el docente, los líderes, el estudiante, están llamados a desarrollar habilidades de esa inteligencia emocional. Así es, en el entorno educativo como en el hogar, quienes están llamados primero a desarrollar habilidades de inteligencia emocional son los docentes, los líderes educativos, en las casas, en los hogares, los padres. Comenzando por los adultos, porque nosotros somos referencia para los niños o jóvenes de esos modelos emocionales, somos los adultos. Pero siempre ha sido importante la educación de la inteligencia emocional, pero hoy más que nunca se hace como vital. ¿Por qué se da esta necesidad? Así es, porque sí, la inteligencia emocional siempre ha existido desde que existe el hombre. Ahora, la ciencia lo ha estudiado y en los últimos 25 años, sobre todo a partir del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que es un referente global de inteligencia emocional, que en su libro Inteligencia Emocional, que es un libro muy fácil de leer, fue mucho más popular el término, pero siempre se ha estudiado desde la ciencia, porque la razón, que es lo que nos permite entendernos, entonces es lo que ha permitido el conocimiento de esto. Siempre ha existido, pero el entendimiento de, sí, yo tengo una emoción que es parte de mi humanidad, yo tengo emociones, y cómo entonces yo entiendo esas emociones, las abrazo, las entiendo, las acepto y luego puedo gestionarlas. Aileen, nosotros podemos configurar esa transformación, esa metamorfosis
de algo tan abstracto para que sea tangible, algo que tú dices, esto es consecuencia de una mala o buena inteligencia emocional. ¿Y cómo podemos gestionar? Bueno, lo primero es entenderlo, quererme entender, hacerme consciente de que yo tengo emociones todo el tiempo. Siempre voy a tener emociones. Somos seres emocionales. Somos seres emocionales, totalmente. Entonces, lo primero es comenzar a hacerme consciente en cada momento que yo tengo sensaciones, cuáles son las sensaciones que yo estoy teniendo en cada momento de mi día a día. Entonces, llevándome de esa definición bien amplia y profunda que das, yo quisiera saber prácticamente cómo podemos identificar ese estudiante, ese docente, ese líder que le falta esa inteligencia emocional. ¿Cómo podemos decir, ese está flojo en esa materia? De acuerdo a sus resultados. ¿Cuáles son los resultados que estoy viendo en esa persona en torno a su emocionalidad? ¿Cómo está actuando? ¿Tiene mucho miedo, no se atreve a pararse en la clase, o está desmotivado, es muy pasivo? La observación en entornos educativos es importante porque, bueno, como dije ahorita, el maestro o el docente o el líder educativo es el referente emocional, pero el líder educativo, hoy día los maestros, los docentes, más que maestros de saber términos y conceptos, están ahí como guías, como observadores, como referencias de los alumnos. Así impacta que esto impacta totalmente. El docente tiene que ser un acompañante y estar en observación de cómo están los alumnos y ver sus estados emocionales. En ese sentido, ¿cuál es el parámetro para uno darse cuenta cuando hay una debilidad en las emociones, en la inteligencia emocional, en todos los ámbitos, pero principalmente ubicado en la relación educativa de los estudiantes, de los docentes, y también agreguemos a los padres, que son la familia? ¿Cuáles son esas señales que podemos nosotros detectar para decir, hay que reforzar esto? Bueno, ahorita dije, tiene que comenzar por los adultos. ¿Cómo estoy yo reaccionando ante lo que está pasando fuera? ¿Qué tanto yo reacciono en el día a día? Yo puedo accionar o puedo reaccionar. Cuando yo estoy en reacción constante, yo estoy en modo, yo digo, y se oye feo, pero yo estoy en modo animal, ¿verdad? Si me pasó algo, yo reacciono y reacciono de una manera que implica incomodidad para mí y para los demás. Quiere decir que... Igual pasa con los niños, sí, o con los alumnos. ¿Cómo yo me doy cuenta que tenemos que trabajar la inteligencia emocional? ¿Cómo están actuando? ¿Ellos están reaccionando constantemente o están accionando? Y luego yo entender esa emocionalidad a través de la observación, la conversación y hablar de ese vocabulario emocional. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde lo sientes? Eso es importante. Quiere decir que para desarrollar esto debemos conocer cuáles ciencias o artes se combinan para poder hacer del ser humano alguien con esa regulación, con esa inteligencia emocional. He escuchado hablar sobre filosofía, estoicismo, técnicas psicológicas. La Biblia tiene muchos pasajes que te invitan a actuar de una buena manera. ¿Cuál sería esa filosofía? ¿Dónde nos nutrimos para ser seres con inteligencia emocional? A veces uno piensa que tiene que ver mucho con ciencias muy desarrolladas. Y la inteligencia emocional inicia en lo más sencillo, que es el entendimiento propio. ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo me siento en el momento que sucede algo que yo no puedo gestionar? Porque lo que pasa externo a mí, yo no lo puedo controlar. Yo puedo controlar lo que pasa interno a mí, pero tengo que estar consciente de lo que está pasando. Entonces, a veces es entender cuál es mi reacción, cómo me siento cuando pasan cosas incómodas en mi entorno. Y en el tema de los docentes, quizá es comenzar a pensar, ¿cuáles son las cosas que pasan en mi día a día que me hacen sentir incómodo? ¿Cuál es esa incomodidad? Porque una incomodidad puede ser que me duele la barriga, pero ¿cuál es la incomodidad? ¿Es ira, es temor, es tristeza? Cuando yo comienzo a entender eso, entonces yo comienzo a utilizar herramientas fáciles, comenzando por la respiración. Respiración. Uno piensa a veces que tú necesitas un maestro de la NASA para que no, está en ti, porque bueno, la naturaleza es tan sabia que nos dio herramientas que la tenemos
en nuestro cuerpo. Quiere decir que no Respiración, respiramos no correctamente. respiramos adecuadamente. La respiración, me siento incómodo, lo primero es respirar. Ese ejercicio de contar hasta 10, que Hasta nosotros se 10, lo damos a los sí, niños, sí. quienes primero tenemos que practicarlo somos nosotros. El entender qué siento y preguntarme cómo me siento, dónde lo siento en mi cuerpo, porque las emociones se sienten físicamente, dónde lo siento en mi cuerpo. Ahora, ¿qué hago? Y buscar nuestros cables a tierra. Yo digo, cable a tierra. ¿Cuál es mi cable a tierra? Respiro, me muevo, voy al baño, me lavo la cara, porque eso tiene un componente físico, la emoción. ¿Dónde lo siento? Hablo con alguien, me desahogo, salgo del aula, si es en entorno educativo, delante de quién hago lo que hago y cómo lo hago. Quiere decir que el conflicto primero empieza en Inicialmente, Inicia sí, en uno, pero exactamente. también hay conflictos reales en los entornos educativos. Así es. ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia emocional pueda llevar bien esos conflictos? Porque se van a dar y los hay. ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia emocional pueda mediar, ser el mediador o ser ese ente inteligente para mediar? Igual, cuando yo comienzo a hacer eso conscientemente, y lo hago porque, vamos a ver, la inteligencia emocional no se aprende de la noche a la mañana, eso se va a tomar, es un proceso. Entonces, una vez yo entiendo mi emocionalidad, yo puedo, bueno, yo digo, hay algo importante, y comenzando por eso, no comunico desde la emoción, nunca. Cuando yo tengo una incomodidad, estoy incómodo, siento alguna incomodidad, aprendo a callar a través de la respiración, el tiempo, me tomo el tiempo, porque si comunico, no es lo mismo comunicar desde la emoción que comunicar la emoción. Sí, cuando yo me siento incómodo, yo voy a comunicar la emoción, pero ¿en qué momento lo hago? Entonces, en ese momento que estoy incómodo, no comunico, lo cual no es fácil, pero se puede practicar poquito a poco. En torno a mí, es ¿cuáles son esas herramientas cuáles son mi cable a tierra, los míos personal? Y en torno a otros, por ejemplo, un maestro que esté en el aula con alumnos, cuando yo tengo un alumno que tiene una reacción difícil, que actúa de una manera incómoda, es entender eso. Y primero, si mi reacción es yo manejar mi reacción y luego yo acompañar. ¿Cómo yo acompaño a un alumno? ¿Cómo acompaño a un niño? Entendiéndolo, poniéndome a su nivel, hablándole de no cálmate, porque a veces cálmate es algo O sea, Que dispara más la emoción. La asertividad Cálmate. es necesaria. la asertividad, la empatía. Yo estoy aquí, quiero entender lo que te pasa. Háblame de cómo te sientes. Fíjate que el lenguaje es lo que permite también. Una de las principales formas de esos cable a tierra es el lenguaje. Cuando yo puedo hablar cómo me siento, yo me estoy desahogando, ¿verdad? Soltando energía. La emoción es pura energía. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de soltar esa energía, pues mi cuerpo físico va a calmarse. Y luego sí podemos hablar de la emoción, que no es lo mismo que hablar desde la emoción. ¿En qué medida el maestro, los maestros, los docentes, facilitan ese intercambio, esa interacción, sirviendo de modelos con precisamente esa empatía, esa comprensión, ese entendimiento del interlocutor? Así es. Entendimiento propio es lo primero, solamente, no con todo, si yo soy jefe, si yo soy maestro, si yo soy padre, primero comienzo yo a trabajar mi inteligencia emocional, a entenderme cómo me siento cuando, luego a hablar, a tener un vocabulario emocional que lo utilice más, que no lo utilizamos regularmente, y luego cómo yo comienzo a entender cuando alguien está incómodo, a entender emociones ajenas, a tener la capacidad de acompañar a la persona y a respetar, que eso es muy importante. ¿Cómo yo respeto la emocionalidad de los demás? Cuando yo tengo la capacidad de sentarme a escuchar, ¿cómo te sientes en vez de juzgar? Y eso te hizo sentir así. ¿Y por qué tú lloras? Qué claro puedes hablar sobre estos temas. De verdad, Maylin, me pareces una excelente profesional del coach que tiene que ver con esto de adiestrarnos. Voy a dejar una pregunta al aire, vamos a un corte, y es cómo ese centro educativo que quiere empezar a tener esas técnicas puede actuar de ahora en adelante, cómo se empieza a actuar con esa inteligencia emocional desde ese centro educativo que hoy nos está mirando, o ustedes que quieren poner en práctica estas técnicas. Vamos al corte cuando regresemos más sobre Maylin Sánchez en esta oportunidad en Viva la Mañana.
Amigos de Viva la Mañana, ya estamos de regreso, ya en la recta final, pero no nos podemos ir sin responder esa pregunta que dejamos al aire, profesor. Así mismo Y es cómo ese centro educativo, ese líder escolar que quiere pues implementar técnicas de inteligencia emocional en ese centro, empezar a llevarse mejor, a ser más estratégico. ¿Cómo lo hacemos? Y para esto seguimos ya en esta recta final con Maylin Sánchez, una coach profesional que ha prestado, bueno, su servicio en esta mañana para hablarnos sobre este tema importante, Maylin. Bueno, gracias. Igual, el tema es que la capacitación, la formación es necesaria. Tenemos que informarnos. Y tenemos que informarnos y comenzando, porque a veces pensamos, que tenemos que comenzar a capacitarnos y pensamos que tenemos que ir a una universidad. Mira, yo digo, ¿cómo es que no estamos formando? ¿A qué tú le estás invirtiendo tiempo en tu día a día? Hoy día información la tenemos en la palma de la mano. Yo siempre pregunto, ¿quién no tiene un celular? Y nadie levanta la mano. Entonces, en el celular está toda la información. Sí. Es comenzar a escuchar más audiolibros de inteligencia emocional, seguir personas profesionales. Síganme, Maylin Sánchez, a través de todas mis redes. Decirlo, sí. Cómo yo comienzo a leer un libro en comunidad, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios. Vamos a poner un libro para leerlo en un mes, por ejemplo, de inteligencia emocional. Pero hay que capacitarse. Pero sobre todo comenzar a entender y a ser consciente qué tanto yo me estoy escuchando, qué tanto yo me estoy observando, cuáles son mis resultados en mi entorno, con mis relaciones personales, con la gente que está a mi alrededor, en entornos educativos, cómo en mis relaciones personales con mis alumnos, es importante entender. Y cómo yo estoy reaccionando, cómo está mi estrés. Si yo vivo en estrés constantemente o yo tengo momentos de tranquilidad, aunque esté en el estrés. Entonces es comenzar a observarse más y luego a capacitarse a través de libros y materiales que nos ayuden. Es ver menos, quizá invertir más tiempo en educarnos emocionalmente a través de la lectura o escuchar también, y también interiorizar qué tan importante para mí es tener esa gestión emocional. En esa autoevaluación, ¿verdad? Se va poniendo uno sus cotejitos. Bueno, Gary Báez, vamos a tener que nosotros mismos interiorizar esas ideas, chequearnos y decirles a ustedes que para aprender más de contenido importante, mañana desde las 9 de la mañana estaremos aquí. Maylin, nuestro grito de guerra es Viva la Mañana. Sí. Queremos decirles a ustedes que mañana desde las 9, a través de las diversas frecuencias 95.3, 106.5 para la radio y 1081 de Claro TV. Mañana los esperamos en una nueva edición de Viva la Mañana.